Bueno, buenas tardes. Voy a presentar en estos momentos un tema que es las actividades forestales que están incluidas en el decreto 1607 del 2002. Este es un tema que va dirigido hacia una materia de ingeniería forestal que se llama Seguridad e Higiene Industrial en Operaciones Forestales. Esta asignatura la da el profe Juan Miguel Villa. Entonces, pues, no siendo más, voy a empezar. Le voy a dar como que un concepto, no, como un preámbulo de lo que voy a hacer. Es básicamente, voy a decir ciertas actividades. Bueno, voy a dar un ejemplo de 20 actividades por cada nivel de riesgo que hay en las situaciones laborales, porque pues ya se sabe que en un ámbito laboral, dependiendo de la actividad que se realice, va a tener un nivel de riesgo, que este va a ir desde el nivel 1 hasta el nivel 5, que siento, el nivel 1 es en donde este tiene menor riesgo. En cambio, en el nivel 5 se tiene más riesgo el trabajador. ¿Más riesgo de qué? Pues, como les dije, se tiene más riesgo el trabajador de sufrir alguna lesión. Em, por lo regular, el nivel uno tiene menos como que consecuencias, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues eso tiene implicaciones tanto laborales, implicaciones en la vida pues de las personas. Entonces, pues por eso mismo se dan como estas clasificaciones. Además de eso, pues voy a dar 20 ejemplos de cada actividad, ¿no? De que se realizan, que están estipuladas en el decreto. 20 ejemplos del riesgo uno, 20 ejemplos del riesgo 2, 20 ejemplos del riesgo 3, 20 del riesgo 4 y 20 del riesgo 5. Entonces, para empezar, tenemos por aquí, que son a ver, las actividades económicas que están estipuladas del riesgo uno, en el riesgo uno. Entonces, en el riesgo uno tiene actividades económicas según el decreto 1607 del 2002. Este, pues, ya le dije, corresponde a actividades económicas con un nivel bajo de peligrosidad laboral. En, en el ámbito de la ingeniería forestal, estas actividades suelen estar relacionadas con labores administrativas, de investigación, de educación, servicios de apoyo, entonces donde el riesgo es muy poco, el riesgo es mínimo. Entonces, pues estos son más que todo fundamentales es para la proyección, para los proyectos, para la gestión de proyectos forestales, no tanto para la ejecución, porque pues ahí sí va subiendo de nivel el riesgo. Entonces, se tiene también, a ver, bueno, entonces, como te iba comentando, tenemos el primer ejemplo, que es el código, tiene el código 014001. Este es una actividad, bueno, la actividad es servicios agrícolas y ganaderos, excepto los veterinarios. Eso se podría aplicar en la ingeniería forestal, en lo que es lo que viene siendo el manejo y almacenamiento de semillas forestales en viveros. Y por acá el siguiente ejemplo, yo, como esto, bueno, el siguiente ejemplo es el código 1720-1720-01, que son tejeduras de productos textiles manuales. La aplicación en ingeniería forestal sería mm, pues que utilicen fibras de guada o palma, es para elaborar mallas de protección. Entonces no tienen tanto riesgo, pues entonces son cosas más manuales, no es algo ya mecánico, entonces no tiene ese riesgo de que se vayan a, no sé, a accidentar la persona o algo así por el estilo. El siguiente código es 5120, 5123, perdón, 01
La actividad es comercio al por mayor de flores y plantas ornamentales. Esta, pues, claro, tiene una relación en cuanto a la ingeniería forestal, puesto que, eh, pues, en la producción y venta de plantas forestales nativas o plantaciones en viveros. Entonces ya tiene una relación algo más directa con la ingeniería forestal, pero tampoco es que un nivel de riesgo muy grande. El siguiente es el eje código 512401. La actividad es comercial por mayor de materias primas, de materias primas, pecuarias y productos. Entonces, esta se podría relacionar con la ingeniería forestal en cuanto al aprovechamiento de estiércol, pues como fertilizante orgánico en proyectos de deforestación. Entonces, o sea, aunque la actividad como tal uno piensa que no se puede como relacionar tanto con la ingeniería forestal, pues siempre es que se puede tomar de esta manera, siempre hay una relación. La ingeniería forestal se puede estar relacionada en diferentes actividades. El siguiente es 50 código, tiene por código 512501. Entonces, esta actividad, esta es comercio al por mayor de productos alimenticios. Esto, que no está directamente relacionada, esta es una de las actividades que no están directamente relacionadas. Se podría como interpretar como también la logística de transporte de insumos en alimentos para brigadas forestales. Sería como ese acercamiento en cuanto a la ingeniería forestal. El siguiente código es 522901. Esta es una actividad de comercio al por menor de otros productos alimenticios. También se podría aplicar, no tiene relación en lo forestal en cuanto, más que todo en la evaluación, ¿no? Se podría evaluar cadenas de valor en productos derivados del bosque, como lo son aceites o frutos. También está lo que es el código 523101. La actividad es comercio al por menor de productos farmacéuticos. En, la aplicación en forestal es más que todo como investigación, ¿no? O sea, las partes que investigación en plantas medicinales de origen forestal es para poder como llevar a, al comercio bueno, en la ingeniería forestal ciertas plantas tienen derivados medicinales, ¿no? Que se pueden tratar para poder hacer productos farmacéuticos. Entonces, en esta actividad en específico se relaciona más que todo en el comercio, pero pues obviamente no está relacionado directamente a la fabricación, sino más que todo a la investigación. Entonces, eso se podría relacionar con la ingeniería forestal y es comercio al por menor y productos farmacéuticos, porque también no puede ser al por mayor, porque el por mayor ya se le aumenta como ese grado de riesgo. También está comercio en puestos móviles. Este comercio en puestos móviles, una aplicación o un acercamiento a la ingeniería forestal sería ventas de productos forestales no maderables en ferias rurales, por lo menos o en ferias. Pues, por lo menos personas que tienen que abrir un local o así para exhibir sus productos, por ejemplo, lo que son aretes, los que son collares que se hacen o que se realizan de semillas. Entonces, este es como es el acercamiento a la ingeniería forestal, que es por esta parte. Bueno, y el siguiente ejemplo, el código 296001. Este es comercio ambulante. Es más que todos los vemos reflejados pues, en los vendedores ambulantes, ¿no? Por así decirlo. También en ingeniería forestal hay un acercamiento en cuanto con la comercialización de artesanías, ¿no? Hechas con fibras forestales, o como ya lo mencioné, puede ser los articos o las cadenitas que son hechas con semillas. También está otro ejemplo, código 659901. Estas son actividades fiduciarias.
Entonces, un ejemplo de la aplicación en la ingeniería forestal puede ser en la administración de fondos destinados a conservación de bosques. Entonces, pues estos son otros ejemplos que pueden relacionarse con nuestra parte. Tenemos el código 660401. El ejemplo en la actividad es planes de pensiones y cesantías, o el trabajo son planes de pensiones y cesantías. Entonces, en la aplicación de ingeniería forestal se podría relacionar, pues obviamente, a la parte administrativa, ¿no? En financiamiento de proyectos agroforestales comunitarios, pero pues desde la parte administrativa financiera, del financiamiento, no tanto como la ejecución, porque ya la ejecución de esos proyectos ya escalan un poco más de riesgo, entonces escalan en este nivel. Está código 751301. La actividad es la regulación de servicios de salud, educación y cultura. Entonces, como lo mencioné, uno de los ejemplos puede ser políticas de educación forestal comunitarias. Entonces, sí podría hacerse un ejemplo para que esté acompañado como para la ingeniería forestal. El código 805001. La actividad es educación superior, se referencia a empresas dedicadas a especializaciones y posgrados. Cuando se realizan actividades prácticas, se asimilará el riesgo del centro de trabajo. Entonces, todo lo que es la educación, eso entra en el tipo de riesgo nivel uno. Cuando se hacen prácticas, como ya lo dices, ya como que escalan un poco, entonces ya se asimilan en el riesgo del centro del trabajo en ese caso. En ingeniería forestal, pues, por ejemplo, la formación en silvicultura y restauración ecológica, un posgrado o alguna especialización, entonces pues esto hace parte del riesgo uno. Entonces, tiene el siguiente ejemplo en código 93001. El siguiente ejemplo, no, la siguiente actividad, tiene por código 93001. La actividad es servicios de peluquería y belleza. Aunque uno pensaría que en servicios de peluquería y belleza, pues, ¿cómo se va a relacionar esta actividad, este riesgo que es riesgo uno, con la ingeniería forestal? Y claro, se relaciona en cuanto en estos centros de belleza, pues se utilizan o se pueden utilizar lo que son aceites esenciales de especies forestales, ¿no? Esto se utiliza en cosmética natural. Eh, entonces hay una amplia gama en donde la ingeniería forestal está presente en actividades que uno ve diarias, que uno obvia muchas veces. En código 9500 guión 01. Esta actividad es hogares privados con servicios domésticos. La aplicación de ingeniería forestal, pues, es cuando, por lo menos en hogares, hay huertos forestales, o como dicen, ahí también se puede llamar huertos urbanos o implementación de huertos forestales familiares. Entonces, pues, tienen esa relación por esa parte. El siguiente, la siguiente actividad tiene por código 521101. Esto es comercio de artículos de papelería. Em, no sé, lo más común en estas partes de ingeniería forestal que se le podría asemejar es la producción de papel reciclados con fibras forestales. Nada técnico, ¿no? Porque eso ya viene siendo otro nivel de riesgo. La, el siguiente código, el siguiente ejemplo es la siguiente actividad. Viene por código 527101. La actividad es reparación de efectos personales, incluye remachado o medias, la reparación o ventas de pluma, fuentes o lapiceros. En este caso, solo se podría relacionar en cuanto al mantenimiento de herramientas. O sea, no me refiero a herramientas mecánicas que por menos se corten o algo así, sino que herramientas más tradicionales
que se utilicen, pues, que puedan ser utilizados para fines o a fines con la ingeniería forestal. Tenemos el código 853101, que son los servicios sociales con alojamiento. En estos servicios sociales con alojamientos, que es la actividad, se podría relacionar en cuanto a la ingeniería forestal en jardines terapéuticos en hogares geriátricos. O sea, pues decirlo más coloquialmente, en un ancianato que haya jardines forestales. Estos son terapéuticos en muchos casos, lo utilizan también en centros de estudios como yoga, incluso algunas universidades, demás, pero pues estos son como sí, un acercamiento a esta actividad en específica, ¿no? Que es de servicios sociales con alojamiento. Tenemos el código 924101. La actividad es actividades deportivas y de esparcimiento. Entonces, en esta actividad deportiva y esparcimiento, bueno, entran en este rango lo que es, en ejemplo, en la ingeniería forestal, son esos senderos que pueden haber en parques forestales. Esto pues se utiliza para la educación ambiental, pero pues entonces esos senderos que se encuentran vienen catalogados dentro de esta actividad, que son actividades deportivas y esparcimiento. Tenemos código 930901, que son otras actividades recreativas. Estas sí son más específicas, no son rutas ecoturísticas, en lo que viene siendo por lo menos las reservas forestales, que es algo como más grande, más al público, más extenso. Con esto da por terminado lo que es el riesgo uno. Entonces, ahora sigue subiendo pues un poquito de nivel las actividades económicas según el tipo de riesgo, según el decreto 1607 del 2012, el decreto acá en Colombia. Entonces, ahora continúa con el riesgo 2. Este riesgo 2 agrupa actividades con un nivel bajo de exposición a accidentes o enfermedades laborales. Aunque es bajo, no es nulo, es 100%. Entonces, en el sector forestal, sí se ubican labores, por ejemplo, de vivero, de manejo de germoplasta, trabajos técnicos del campo con equipo de bajo impacto, no con un equipo así que mecanizado, por así decirlo, sino más suave. Este nivel de riesgo es que en la fase inicial de los proyectos forestales, donde se fomenta la prevención y el control ambiental. Entonces, antes de la ejecución, pues podría decirse, está como este nivel de riesgo. Entonces, el primer ejemplo, la actividad de caza y repoblación de animales de caza, tiene por código 015001. El acercamiento a la ingeniería forestal en esta es en programas de manejo de fauna silvestre. Ahí podría darse como esta actividad, ¿no? En estos programas. El siguiente ejemplo, el código 00101. Estas vienen siendo las actividades bueno, tiene por título actividad de silvicultura y explotación de la madera. Esto es más que todo en la parte de manejo de los bosques, no es explotación como tal, ir en la tala y demás, sino en la parte más que proyecto de planeación de lo que es la silvicultura y explotación de la madera. Sube un poquito de rango, por lo que pues para hacer silvicultura de todos modos hay que dirigirse hacia el lugar donde está el terreno. Entonces ahí le sube un poco más de rango del nivel uno pues al nivel 2, aunque no pasa del aprovechamiento, ¿no? Entonces por eso no sube al nivel 4 o 5. Como ya lo dije, pues en manejo sostenible de bosques productivos se podría dar esta actividad. El siguiente ejemplo es el código 1730-01. La actividad es acabado de productos textiles.
La aplicación podría ser sería en lo que son los tintes naturales derivados de especies forestales. Sube más de nivel, se nota cómo va subiendo más de nivel, porque por lo menos sus tintes, no sé, puede caer en los ojos o hacer una afectación de este estilo. Entonces, pues no es tan mortal, no es tan grave, pero pues hay cierta afectación que lo puede, sí, que lo puede estar, valga la redundancia, afectando a la persona que está trabajando. El siguiente tiene por código 174101. La actividad es confección de artículos textiles. La aplicación en la parte forestal podría ser en la producción de telas con fibras de agua bajo config. También aquí no hay una afectación muy grande o no hay un nivel de riesgo mayor, por lo que no es tan industrializada, ¿no? La confección de artículos textiles, pero algo más local, más tradicional. Ya se sabe, pues, que pasa con, por ejemplo, un chuzón o algo así, entonces no es algo como tan riesgoso, tan tedioso. También está el código 210201. Eh, Primero si está grabando. Ujú, sí, sigue grabando. Entonces, como ya lo dije, el código 210201. mm, Esta es la fabricación de muebles que incluye carpintería y banistería artesanales. Que aquí hay que resaltar la palabra es artesanal. No es nada como que va a manipular herramientas de alta peligrosidad. Entonces algo sí más artesanal, como, no sé, es cegueta, nada mecánico, ¿no? Ceguetas así, manuales, puntillas, clavos que no pasen de un machucón o de un corte que no vaya a afectar tanto a la persona, ¿no? Que no, por lo menos que no se vaya a cortar un dedo o algo así, pues sí, ya subiría de nivel. Mm, la aplicación de ingeniería forestal, pues es la producción de mobiliario, ¿no? Con madera, pues efectivamente certificada. Entonces, esta es una de las aplicaciones, bueno, una de las actividades que se podrían relacionar directamente con la ingeniería forestal, puesto que es la fabricación de muebles. Su materia prima, pues, son los árboles. Entonces, una de las directamente relacionadas. El otro ejemplo que traigo es la actividad de fabricación de instrumentos musicales del código 369201. Y pues la aplicación de ingeniería forestal, pues es la elaboración de guitarras con maderas nativas. Esas guitarras se hacen con maderas nativas porque pues tienen ciertas propiedades, algunas maderas que tienen ciertas propiedades sonoras que hacen que se escuche el sonido más nítido, sí, esas son algunas propiedades que tienen ciertos tipos de madera en comparación a las que son, por lo menos acá en esta región en la que nos encontramos en Colombia, que son exóticas. Elaboración de guitarras de madera nativa. Bueno, el siguiente ejemplo es la siguiente actividad, es el comercio al por mayor de equipos de transporte. Tiene por código 516201. Esta se podría aplicar en nuestro campo, es la movilización de los equipos para movilizar pues, las trozos de madera, ¿no? Entonces, pues esta se relaciona un poco nada más. La siguiente actividad que traigo a colación es el mantenimiento y reparación de maquinaria, el código 517001. Aquí pues se hace, por lo menos un ejemplo en la ingeniería forestal, es cuando se hacen talleres para, para poder, o sea, donde se enseña a cómo arreglar la motosierra y equipos forestales. Ahí viene este código, pues, donde no se utiliza como tal la herramienta, sino que se enseña cómo tiene los conceptos y demás de la maquinaria como tal para poder repararse. Otro ejemplo es el código 533001. La actividad es expendio de bebidas alcohólicas.
uno pensaría como que las bebidas alcohólicas, de bebidas alcohólicas que va a tener como que esa referencia con la ingeniería forestal. Pues sí, sí tiene esa referencia, sí tiene ese acercamiento en cuanto a que se puede utilizar frutas forestales para bebidas artesanales. Se pueden que cernir estas frutas y em, sí, ciertos árboles que tienen estas características. El siguiente es el código 632001. Estas son actividades de almacenamiento y depósito. Un acercamiento a la ingeniería forestal, bueno, es en los bancos de semillas forestales, ¿no? Entonces, depósitos de bancos de semillas forestales, aquí hay cierto riesgo, no es tanto, pero pues sí, por ejemplo, de cargar, por ejemplo, bultos de semilla, de pues, llevarlo a otro lugar, puede llevar ciertas implicaciones musculares a la persona, alguna caída o algo así. Entonces, no es tan común que haya accidentes en esta parte, pero puede haberlos. Es por eso se caracteriza en el nivel de riesgo número 2. El siguiente es el código, bueno, la actividad de fotografía, código 749401. Entonces, en cuanto a la ingeniería forestal, eh, puede darse en una documentación de diversidad en bosques, o un documental que se haga en la biodiversidad, fotos que se tomen para algún proyecto, para determinada, sí, para determinado proyecto que se vaya al campo, que tomen esas fotos o que desde el computador se tomen las fotos desde el computador o demás, pues para cierto proyecto, para estimar ciertas cosas en la parte de ingeniería forestal. Entonces, esto se podría relacionar de esa manera. Cuanto al código 749501 de envase de la actividad desde envase y empaque. Entonces, la ingeniería forestal podría relacionarse en cuanto a empaques de productos forestales no maderables. Siguiente ejemplo de código 749901. Estas son actividades, bueno, la actividad son otras actividades empresariales en NSP específicamente. Entonces, podría caber en esta parte, en la parte forestal, perdón, perdón la redundancia, los servicios de conservación en jardines de descanso o, sí, estos servicios de conservación en determinados sectores, ¿no? Que como que no están incluidas específicamente como reservas naturales o demás, entonces podrían estar dentro de esta actividad. Tenemos el código 930902. Estos son servicios, la actividad son servicios sanitarios y garajes. La aplicación en nuestro campo es en cuanto a la infraestructura ecológica en parques forestales. Entonces no es que están relacionados, ¿no? Pero pues se podría tomar en esta parte así. El código 151901 tiene, por ejemplo, esta actividad es el procesamiento de aceites y grasas vegetales. Esta sí está pues más estrechamente relacionada con la ingeniería forestal en cuanto a que en la ingeniería forestal pues se extraen aceites de semillas forestales. Entonces pues sí va muy de la mano. Tenemos el código 202901. Eh, la actividad esta es la fabricación de otros productos químicos. La aplicación en cuanto a la ingeniería forestal puede darse en la producción de resinas naturales forestales, ¿no? Entonces, sí, este es otro de los productos que pueden darse de la ingeniería forestal y de las actividades que están relacionadas. Con eso terminamos, bueno, terminamos de ver lo que es todo en cuanto al segundo nivel de riesgo de las actividades económicas en Colombia, según las que tiene el decreto 1607 del 2002.
Ahora vamos a ver el siguiente riesgo, que es el siguiente nivel, el riesgo 3. Ya estas son más peligrosas, tienen que verse más, tienen que asegurarse más las personas, porque esas son las correspondientes actividades de un riesgo medio, en donde existen mayores posibilidades de accidentes, debido pues ya a un uso de maquinaria que ya viene maquinaria ya mecánica, exposiciones a productos químicos o esfuerzos físicos. En esta parte de la ingeniería forestal, este riesgo puede presentarse ya en el manejo silvicultural, ya en campo, el control fitosanitario de procesos de transformación primaria de la madera, ¿no? También en carpintería, cuando se está ya manejando como tal lo que es una maquinaria. Entonces hay que tener en cuenta que en toda actividad, y más ahorita en la tercera, la cuarta y la quinta, debe de presentarse un equilibrio entre la productividad y la seguridad, que nosotros como trabajadores debemos exigir los implementos de seguridad para poder trabajar tranquilos y poder ser productivos en nuestro ámbito. Entonces, el primer ejemplo tiene como código 156101, que es la actividad de tilla de café. Como tal, en la aplicación, ese procesamiento, pues ya lo saben, ¿no? Productos forestales no maderables que provienen de las cadenas agroforestales, ¿no? De, de la parte acá del café. Mm, tenemos el código 156201, la actividad es descafeinado. Mi ejemplo, pues proceso industrial y manejo de residuos de biomasa. Tenemos el código 157201. Por ejemplo, la actividad es la fabricación de paneles y productos. Aplicación en ingeniería forestal, pues el uso de leña y subproductos forestales como fuente de energética. Sabemos que de la caña, por lo menos, ya se está sacando biodiesel y demás. Entonces, pues, puede servir como subproducto también. Tenemos el código 181003. Estas son actividades, la actividad esta es fabricación de prendas de vestir, pero esta vez ya mecanizada, no es como la mencionamos anteriormente, que la otra es en el nivel de riesgo 2. Esta ya es poco más riesgoso, pues por lo que son mecanizadas. Un acercamiento a la ingeniería forestal, pues el aprovechamiento de fibras vegetales provenientes de bosques o cultivos forestales, ¿no? Como ya lo dije en FI, que por lo menos hubo unas fibras de guava, también sirve para esto. Entonces, pero aquí ya se utiliza ya no artesanal, sino que se utiliza más maquinaria. El código 192102, la actividad es la fabricación de calzado de cuero, por lo menos la aplicación en ingeniería forestal, pues son diseños de productos sostenibles, pues con materiales de origen forestal. Código 204001, la actividad es la elaboración de recipientes de madera. La, la aplicación, pues en la ingeniería forestal ya más relacionada, ¿no? Eh, Se es valor agregado a la producción maderera, por lo menos en embalajes, que ya son recipientes como tal, hechos en madera, ¿no? Entonces estos van a durar más, esos van a tener como ese valor agregado. Y dependiente pues de la madera, ¿no? También se puede reutilizar y demás. Tenemos la siguiente actividad que son otros productos de madera, de corcho y cestería. El código en esta es el código 209002. El ejemplo en ingeniería forestal, la aplicación es en el desarrollo de artesanías y productos derivados de aprovechamientos forestales. Entonces ya estas que son artesanías ya un poco más elaboradas, ¿no? Cestería ya implica como más un nivel de riesgo algo mayor. Viene el código 242902.
estos son otros productos químicos, ¿no? Que no están clasificados. Entonces, la aplicación en ingeniería forestal puede ser la producción de ciertas resinas o aceites o extractos forestales. La siguiente actividad son otros productos elaborados de metal. No están especificados también. Código 289902. La aplicación en cuanto a la ingeniería forestal son fabricación de herramientas. Pueden ser, sí, puede serse la fabricación de herramientas para un manejo silvicultural. El código 322001 de la actividad de fabricación de transmisores de radio y televisión. Eh, la f- mm, Como hay un uso que uno no creería que esté relacionado, pero pues siempre es que en la parte forestal, el monitoreo forestal es fundamental para una plantación. Entonces aquí pues cabe dentro del radio de esta actividad el uso de estaciones para monitoreo forestal remoto. Entonces, sí, siempre es que se relaciona, tiene una cierta relación. También está el código 361302. Esta actividad tiene por nombre la fabricación mecanizada de muebles de madera o de metal. Entonces, ahora aquí ya no es como en el anterior nivel de riesgo que miramos, que es tradicional, no, aquí ya es mecanizado, o sea que ya hay herramientas de por medio mecanizadas. No es como el martillito que esa no puede ser ya la pistola esa de presión. Entonces, aquí ya es algo más riesgoso. La aplicación de ingeniería forestal, pues esto está directamente relacionado, ¿no? Pues la materia prima aquí es la madera. Entonces, transformación de la madera en industria forestal. El siguiente ejemplo es el código, bueno, sí, la siguiente actividad es el comercio mayorista científico aplicado. Ese código tiene el código del 5101. En cuanto a la relación con la ingeniería forestal, puede darse en la distribución de insumos forestales y de laboratorio. Entonces, para hacer investigación, para que haya una buena planeación, para que haya un buen desarrollo, la palabra, siempre debe haber investigación, siempre debe haber esta parte científica. Entonces, en la parte forestal también lo hay. Smurfy tiene sus centros de investigación. Para la parte forestal se necesita también lo que es insumos de laboratorios para, pues, para poder hacer sus mezclas, sus estudios y demás. Entonces ahí es donde viene esta actividad de comercio mayorista científico acá. Tenemos la siguiente actividad, que es la investigación en ciencias sociales y humanidades. Tiene por código 732001. La aplicación en ingeniería forestal, pues en estudios socioambientales en comunidades dependientes del bosque. Porque esto es de nivel 3 no es de nivel uno, por ejemplo, que uno diría, no, pues si solo es investigación, pero es investigación en ciencias sociales y humanidades. O sea que hay que tener un acercamiento a la comunidad. Incluso esto es en ciertos sectores se podría considerar en nivel mayor de riesgo, porque pues por lo menos acá, como estamos en Colombia, la situación por la que pasan determinadas comunidades es algo estricta, por así llamarlo, es algo, no sé, riesgoso, peligroso. Entonces, para ir a hacer trabajo social o un trabajo de humanidades, un estudio socioambiental, en una comunidad que es dependiente del bosque, y entonces que tienen sus pensamientos arraigados, que siempre por ejemplo, que siempre lo ha dado, que no tiene estos conocimientos no sé, tan avanzados. Entonces, para uno ir allá y llevarle como unas charlas de estos y demás, uno se está arriesgando para ir hasta ese sitio. Por eso es que se pueden clasificar en esta parte como nivel de riesgo 3. Y esto es importante saberlo,
porque dependiendo del nivel de riesgo, también uno le pagan ciertos seguros y demás. Entonces, por lo menos yo como estudiante de ingeniería forestal, puedo, si me mandan a un lugar, a una comunidad, a hacer un estudio socioambiental, pues puedo alegar y me están mandando como nivel de riesgo uno, pues yo ya tengo el suficiente conocimiento para decir, no, oiga, venga, este nivel de riesgo es 3 por tal y tal motivo, y acá la ley lo está diciendo claramente. Entonces sí. Y esto es importante saberlo y aplicarlo no solo en ingeniería forestal, sino también en las demás ciencias en donde se necesite un acercamiento a la comunidad. Tenemos la siguiente actividad que es arquitectura, ingeniería y asesoría técnica, código 742102. Entonces, un ejemplo, pues en la parte forestal, son trabajo de campos en proyectos forestales, entonces se relacionan como estas disciplinas, ¿no? En proyectos forestales para pues, asesorías técnicas. La siguiente actividad son otras actividades de esparcimiento que, que sean como algo más riesgosas, ¿no? Tiene el código 924902. Un ejemplo en ingeniería forestal son actividades de turismo en áreas forestales o aprovechamiento turístico de áreas forestales. Aquí está sube un poco más de riesgo, por lo que en áreas forestales específicamente, por lo menos hay riesgos de que se parta una parca, por ejemplo, que le caiga en la cabeza a una persona. Entonces, si es turístico, es un más, hay más personas van a ir a mirar esto y lo otro. Entonces, hay que tener unas precauciones debidas de momento de hacerlas. Está el código, el siguiente ejemplo, código 202101. eh, las actividades en este caso es la fabricación de pulpa de madera y papel. Entonces, pues es más común, ¿no? Acá en la industria forestal clásica en Colombia, en la fabricación de pulpa de papel. Mm, un momento. Bueno, el siguiente ejemplo, bueno, perdón, la siguiente ya nivel, ¿no? Que se va a mirar es el nivel de riesgo 4, ya que sube un poco más la peligrosidad de las actividades que se van a realizar. Ya son de tener en cuenta. Entonces, estas son actividades económicas según, como ya lo dije, según el decreto 1607 del 2002. Este riesgo 4 pues incluye ya, o bien incluido ya un riesgo laboral alto, donde se manejan equipos pesados, sustancias peligrosas o trabajos ya en condiciones más exigentes y desgastantes para el cuerpo. Para la ingeniería forestal, este nivel está asociado ya a la cosecha como tal de madera, cosecha extensiva de madera, el transporte forestal en zonas difíciles, en la transformación ya industrial avanzada, en la gestión y la gestión del riesgo en estas actividades, pues es importante para garantizar pues, la sostenibilidad y la seguridad, ¿no? Entonces, hay que hacer siempre una buena planeación, una buena gestión antes de empezar a realizar una actividades de estas, porque pues unas actividades de estas ya pueden conllevar a la muerte incluso. No es exagerado para nada decirlo así. Eh, Tenemos el código 00102. La actividad es silvicultura y explotación de madera. Incluye solamente a las empresas dedicadas a las talas y hacer de bosques. Ya no hay más que decirlo aquí, no hay un ejemplo, pues, porque ya la misma actividad es el mismo ejemplo. Un aserradero, un aserrío, ya la explotación de madera.
como tal, estas unas actividades es muy riesgosas, muy peligrosas. Por experiencia propia lo digo, porque pues yo trabajo, bueno, en un proyecto de un aserradero hace unos cuantos meses, entonces ya he tenido accidentes en esta parte. Por eso lo sé, por eso mismo lo sé que es tan riesgoso y tan delicado como el tener una buena gestión, una buena planeación a la hora de llevar a cabo determinadas tareas ya en este nivel de riesgo. La siguiente actividad es la destilación y mezcla de bebidas alcohólicas. El código 159102. em, un acercamiento al ingeniero forestal, lo que no están directamente relacionado, es en un uso de un subproducto forestal como insumo energético, ¿no? Sí, como materia prima para la destilación o mezcla de alguna bebida. En el código está el siguiente, que es el código 24001, que son actividades de fabricación de abonos y compuestos nitrogenados. Y ya no es nada como anteriormente que se mezcla, eso no, ya es fabricación directa de abonos y compuestos nitrogenados. Ya sabe que esto puede llevar enfermedades no respiratorias y demás graves. Entonces, por eso es el nivel de riesgo. Una aplicación en cuanto a la ingeniería forestal es en la fertilización en sistemas silvícolas, ¿no? Entonces, en estos sistemas se utilizan abonos y demás que pueden llegar a una afectación de la salud de la persona que los está utilizando en estos momentos. La siguiente actividad son industrias de metales no ferrosos. eh, Tiene como código el 272901. La aplicación en la ingeniería forestal es para la producción de herramientas para manejo forestal. Pues, estas herramientas, la actividad por las cuales se produce es en la industria de metales no ferrosos. Tenemos el código 3002. Perdón. La actividad tiene por nombre, tiene por título la fabricación de maquinaria de oficina e informática. Entonces, la aplicación en cuanto a la ingeniería forestal, pues el desarrollo de software para monitoreo forestal. Esto es algo tedioso, a la vista como a la persona además. Entonces, por eso se puede considerar que está en este nivel de riesgo. La siguiente actividad, la construcción de obras de ingeniería civil. Uno no sé cómo es dragado, el código 453001. En ingeniería forestal se puede, pues, relacionarse, ¿no? En cuanto al manejo de cauces en proyectos forestales, porque todo, toda obra, toda plantación forestal debe tener sus respectivas aguas, tiene que, o sea, todo el agua se deben de canalizar para que vaya a los sitios donde debe irse, para que no haya ver escorrentía, para que no vaya a perjudicar las vías de aprovechamiento forestal. Entonces, pues, por medio de esta actividad, que está catalogada en el riesgo de nivel 4, pues que se hacen los manejos de cauces y en proyectos forestales. La siguiente actividad es trabajos de electricidad especializados, un código 454202. El acercamiento no es directo, ¿no? Pero pues siempre es que hay un acercamiento en cuanto a la instalación eléctricas en plantas forestales, por ejemplo. En- por un ejemplo, a ver, ya algo práctico, en las vallas eléctricas que hay en ciertas plantaciones, por ejemplo, para que las vacas o para que los animales no vayan y se coman todas las plantas, porque pues son pérdidas económicas de un gran valor si llegan a suceder.
Entonces, este es, digamos que un ejemplo básico, ¿no? Porque otra vez son instalaciones eléctricas como tal en puntos forestales. Es que en el monte, por así decirlo, por allá en el campo, donde se hacen estas plantaciones, pues obviamente se debe contar con servicios, con instalaciones que tengan todos los equipamientos eléctricos que estén correctamente funcionales. Entonces, pues ahí hay un trabajo de electricidad especializado. Y más como estas zonas rurales en donde se llevan a cabo estos proyectos, esos trabajos. Tenemos el siguiente código que es el 602201. La actividad tiene por nombre transporte intermunicipal colectivo regular. No es directo, eso sí, pero los planes, los proyectos forestales abarcan muchas actividades que realizan las personas sin ni siquiera saber lo que es relacionado a ingeniería forestal, porque pues por lo menos para la movilización de personal en proyectos forestales, en proyectos que es en una zona rural, pues va a utilizar sí o sí el transporte intermunicipal, a menos que tengan un transporte propio, que muchas personas no lo tienen. Una moto, un carro propio, pues más que todo, y que trabajan para este tipo de sectores, entonces utilizan esta actividad para poder desplazarse. Tenemos también el transporte internacional regular de pasajeros. Está estipulada en el código 602301. En la aplicación en ingeniería forestal, pues es parecida a la anterior, está en la movilización de técnicos forestales. Mm, También tenemos lo que es la actividad de transporte no regular individual. Esto se da en el código 603101. Aplicación en cuanto a la ingeniería forestal es el transporte de insumos y materiales forestales, ¿no? Entonces, aunque no es, digamos, no es personal, no es un transporte personal como tal, porque no es para un beneficio propio, sino para un beneficio de alguna actividad económica. En este caso, por ejemplo, una plantación forestal se necesita llevar insumos del punto A a punto B. Entonces hay una persona que es la encargada específicamente para llevar estos insumos, estos materiales de ese punto A a punto B. Ahí vienen, o ahí entra pues esta actividad. Y bueno, siguiendo con los ejemplos, tenemos en el siguiente lo que es el transporte colectivo no regular. Bueno, la actividad se denomina transporte colectivo no regular. Código es 603201. La aplicación en cuanto a la ingeniería forestal, pues ya son por lo menos el traslado de brigadas forestales. Entonces no son transportes individuales, no son transportes regulares, pero sí son traslados, ¿no? De un colectivo de personas de un punto A a un punto B. La siguiente actividad son las de agencias de transporte y mudanzas. El código estipulado para esta actividad es 639001. La aplicación en cuanto a la ingeniería forestal puede ser no, se ve enfocado, realizado o hay un acercamiento en cuanto a la movilización de equipos forestales. La siguiente actividad son actividades postales nacionales. Este va regido bajo el código 641101. La aplicación en ingeniería forestal es en el envío de documentos técnicos forestales. Mm, la siguiente actividad, la fabricación de productos de asfalto. Este viene regido bajo el código
269601. La aplicación en ingeniería forestal son, más que todo más que todo no, es específicamente en los caminos forestales y de acceso. Estos se realizan pues bajo la actividad, ¿no?, de fabricación de productos de asfalto, porque pues las vías, aunque muchas vías no están requeridas, bueno, no son hechas pues de asfalto, pues algunas sí, otras no, y más que todo en mi proyecto de plantación grande, entonces en este es donde se necesita que aguante harto peso, pues, esas toneladas que cargan pues los camiones y los carros y demás. Tenemos la siguiente actividad, que es la fabricación de maquinaria de uso general. Esta tiene como código el 291901. En cuanto a la ingeniería forestal, pues es maquinaria adaptada pues a la industria forestal, ¿no? Entonces, que en la parte forestal se maneja mucha maquinaria de procesamiento, maquinaria de corte, maquinaria de traslado, maquinaria para hacer como más cómoda el trabajo de los operarios, de los operadores, de los trabajadores, de los ayudantes y demás. Entonces, pues son maquinarias adaptadas a la industria forestal que no son como tal realizadas para para ese labor, sino que son más un adaptamiento. Entonces, en esa pues viene esta actividad. Tenemos el código 31102, actividad de generación de energía eléctrica. Mm, Aquí sí viene algo interesante que es una aplicación directa en la generación de energía eléctrica, puesto que por lo menos en la ingeniería forestal se puede utilizar lo que es desechos de cortes, desechos de más, para poder dar energía o dar si esa fuente de energía a ciertos motores, cierto demás, para hacer el aprovechamiento de la biomasa forestal de la energía. Entonces, se coge todos estos desechos, se llevan a un proceso, un tipo de procesamiento para ya poder darle uso pues a esta energía que es renovable. La siguiente actividad es la construcción de buques y embarcaciones, el código 351101. En cuanto a la parte forestal, pues está viene en el transporte de maderas y productos forestales por río, puestos que hay diferentes formas de transportarlo por río, no tanto por el agua directamente, que tiran pues, los troncos forestales por el agua y salen y demás, como también cuando se procesa pues la madera que ya tiene un acabado, un corte y demás, pues ya deben de tener más cuidado a la hora de transportarla. Entonces ahí es donde ya se transporta por medio de barcos o embarcaciones, y es donde ya ha venido esta actividad de construcción de embarcaciones. Bueno, parte de esta ya tenemos el otro código 425001. La actividad es construcción de edificios completos. La aplicación en la ingeniería forestal, pues viene siendo más en la parte de infraestructura, claramente, por lo menos para los centros de acopio forestal, para las plantaciones, para los procesamientos que realiza, pero pues ya en la parte más estructural como tal. Eh, el siguiente código es el 455001, una actividad de alquiler de equipo de construcción. La aplicación en ingeniería forestal, pues un uso en la apertura pues, de vías forestales, ¿no? Entonces, pues como toda obra a gran escala en ingeniería forestal, requiere pues, ciertas vías. Y si la persona pues no tiene como los recursos suficientes, por lo menos no es una empresa como Smurfit Kappa que tiene muchos recursos, que tiene su maquinaria propia, pues solo pues le queda como opción alquilar equipos de construcción para poder dar esa vía de acceso
a esa plantación o a ese determinado lugar donde se requiere aprovechar. Está el siguiente código, el 921101, es actividad de producción de películas y videos. Aunque uno pensaría que no tiene nada que ver, pero pues se ve efectivamente por un ejemplo, la divulgación de proyectos forestales. Entonces, ¿cómo se divulga? Una de las maneras en las que pues, se pueden divulgar, pues por una producción de un cortometraje, puede ser un largometraje, una producción. Entonces, este es uno pues, de las cosas que se pueden relacionar. Esta viene pues, por este código y, y así. Entonces, con eso terminamos lo que es el cuarto riesgo. Ahora, para el último riesgo, que es el riesgo 5, este, el riesgo mayor, en el que debe tener mayor precaución, se deben tener mayor protocolos de seguridad, se debe de estar pendientes, ¿no? Pues, los contratistas, todo, como todos los actores que están en esa actividad laboral, ya como los jefes subordinados, entonces los administrativos, los empleados, entonces deben estar pendientes pues para no causar algún accidente. Entonces, el riesgo 5 pues este es el nivel más alto de peligrosidad laboral. Comprende actividades industriales de gran escala con exposición significativa, puede ser a riesgos físicos, químicos o ambientales. En la parte forestal, pues este nivel ya se relaciona con operaciones directamente ya relacionadas con aserraderos, entonces con industrias por lo menos papeleras a gran escala como es Capa, producción de químicos o aprovechamiento intensivo pues, de los recursos naturales, maderables. Su control, esto pues va a requerir estrictos protocolos de seguridad, innovación tecnológica y un enfoque sostenible, pues siempre, pues en todos como los eslabones, siempre se debe tener un enfoque sostenible, perdón, se debe tener un enfoque sostenible, pero pues en esta parte más, en en este nivel de riesgo mayor, porque pues se necesita para este caso. Mm, Busco que perdí un poquito. Un momento. Bueno, ya terminamos con esta introducción. Eh, Continuaré dándole como estos ejemplos de el riesgo número 5. Tenemos como primera instancia la actividad de producto agrícola en SP, en unidades especializadas. Esto incluye únicamente las empresas dedicadas a la industria del caucho natural o sintético, del código 011802. En la parte forestal, tienen pues en manejos de plantaciones de caucho natural en sistemas pues, agroforestales o en plantaciones como tal únicamente dedicadas pues que a la extracción de caucho. El código 20101, la actividad es el aserrado, cepillado, impregnación de la madera. Incluye únicamente las empresas dedicadas a los aserraderos. Aquí es donde entran pues la gran mayoría de aserraderos acá bueno, de aserraderos por lo regular, en este código 20101. Pues como ya es, digamos, obvio decirlo, el ejemplo pues es un aserradero, ¿no? El procesamiento primario de madera de plantaciones forestales. También se tiene el código 13101, que esta es una
actividad a la extracción de madera en bruto. Eh, Claramente, pues se está estrechamente vinculada, relacionada con la ingeniería forestal, cuanto a la cosecha forestal, problemas de planificación de aprovechamientos sostenibles. Como siempre hay que llevar la parte sostenible en adelante. Mm, Está el código 132001. Esta actividad es extracción de productos forestales distintos de la madera. La parte forestal, pues, en la obtención por lo menos de resinas, fibras o frutos de bosques tropicales. Entonces, pues, este es un ejemplo para esta parte. Sigue el código 142901. Esta es explotación de otras minas y canteras especificadas. Esta es, pues, por lo menos en la parte de ingeniería forestal, la evaluación de impactos ambientales en forestales en áreas cercanas, ¿no? Entonces, en la explotación de minas o canteras o actividades que estén relacionadas a esta, por lo regular, hoy por lo regular no se hacen, pues zonas rurales, en zonas donde prevalece como esa parte ambiental, la parte forestal, y ahí es donde entran como pues, los ingenieros forestales a hacer esa evaluación de impactos ambientales que hay por esa determinada actividad. Entonces, pues eso es como que lo que se relaciona. Está el código 201002. Esto es pues, en el aserrado, cepillado, impregnación de la madera, incluye pues solamente las empresas dedicadas a los aserraderos. Estas, pues, en ejemplo, pues, asegurar la madera y la durabilidad de productos forestales, o sea, en la impregnación, pues, de estas sustancias químicas para que dure la madera, ¿no? Que no se dañe, que no se pudra. Tengo el código 202102 de producción de pulpa y papel a gran escala. Pues, esta es un claro ejemplo de la relación directa que tiene la ingeniería forestal en este código, en esta actividad. Pues porque en la transformación de madera de plantaciones forestales, pues para producción de pulpa y papel, tenemos el mayor exponente acá en Colombia, que es Smurfit Westrock. Entonces, esta es pues una aplicación directa de la ingeniería forestal. También se tiene el código 203001 en la fabricación y montaje de partes y piezas de carpintería, pues para edificios y construcciones. En la parte forestal, pues se da en la transformación y manejo de la madera pues para fines estructurales, ¿no? Entonces, aquí es donde se da lo que es los moldes o piezas de carpintería o estas cosas para todo lo que es la parte estructural de determinada construcción. Es por eso está como en esta parte, ahí se utiliza herramientas de corte y demás, entonces pues son muy peligrosas. Está el código 24202. Esta es actividad tiene por nombre de fabricación de fertilizantes químicos. Ya no es como la anteriores riesgos más bajos que es, por lo menos en todas está el fertilizante orgánico, ¿no? Pues aquí ya es más químico, entonces esta en la parte pues, de ingeniería forestal, en la aplicación de envíos forestales también en plantaciones, porque aquí es donde se van a necesitar estos, bueno, donde suelen recurrirse a estos tipos de fertilizantes. Está el código 269601 en actividades fabricación de productos de asfalto. En la parte de ingeniería forestal también podría relacionarse, pero ya para la construcción de vías forestales, pues para el acceso a plantaciones a grandes escalas, que este requiere pues un manejo pues más acorde, más adecuado. Tenemos el código 269102.
Bueno, entonces seguimos con actividad de fabricación de motores y turbinas, código 2811101. Pues, el ejemplo que se puede dar para el caso de ingeniería forestal son equipos para cerraderos y transporte forestal, código 291902. Esto, pues, la actividad es fabricación de maquinaria agrícola y forestal. El ejemplo, en este caso, mm, se trae como a colación la innovación en equipos para silvicultura, porque pues em, por lo menos los equipos estándares para silvicultura vienen del extranjero, ¿no? Sí, los estándares los que más se utilizan. Y más que todo, la topografía en ciertos terrenos es muy diferente. Entonces se debe adaptar ciertos equipos. Entonces ahí es donde viene la fabricación de maquinaria agrícola forestal en cuanto a la innovación en equipos para silvicultura, o sea, en la adaptación de equipos para silvicultura. Em, el siguiente es código 31101 en la generación de energía eléctrica pues, con biomasa. Mm, Como ya, pues, esos ejemplos sería el uso de residuos forestales como una fuente energética. Mm, También se tiene la actividad de construcción de grandes infraestructuras industriales. Este viene regido pues, bajo el código 452002. El ejemplo en la parte forestal, pues es ya en platas de transformación forestal a gran escala, no es ya cosas industriales de gran tamaño. Mm, El siguiente ejemplo, pues es aplicación bueno, perdón, la actividad es la construcción de obras hidráulicas. Esto bajo el código 453002. Un ejemplo, pues el manejo de cauces y drenajes pues, en zonas forestales, ¿no? Ya como hemos visto, el nivel de riesgo pues, va siendo cada vez más mayor, o sea, este riesgo 5 en construcción de obras hidráulicas, por lo menos la presión que tienen estas digamos, estos tubos, ¿no? Pues pueden llegar a una lesión bastante grave. Viene el código 602302, transporte internacional de carga. Un ejemplo, acá en la parte forestal, pues, movilización de productos forestales a mercados externos. Entonces tiene un gran riesgo, puesto que es a nivel internacional, ¿no? Entonces hay, pues, un peligro, pues, más constante, mayor, si llegara a ser algo, pues, mayor pérdida económica. Entonces, pues por eso está en, digamos, como en este riesgo. Está en transporte nacional de carga por carretera, es el código 603202. Pues un ejemplo acá, eh, en, en que acá, pues en la parte forestal, pues en la distribución de trozas y madera cerrada. Entonces, alto índice más en las carreteras acá de Colombia. Entonces puede llegar a producir un accidente. La muerte es común, ¿no? En este tipo de accidentes más en camiones pesados que sobre todo que son mulas que trabajan en esta parte de la madera. Tenemos el código 639002. Esta es la actividad, es otras actividades de transporte. En la parte forestal sería la logística de cadenas de suministros, cadenas forestales de suministros. O sea, toda la parte de transporte viene siendo como de riesgo 5. Y bueno, esto sería todo. Gracias por la atención brindada. Espero que nuestros ejemplos hayan sido pues esclarecedores. Para mí lo fueron, la verdad, en cuanto a generar conciencia del nivel de riesgo que se tiene dependiendo de la actividad económica. Entonces, asimismo, uno debe tener en cuenta a la hora, por lo menos como jefe o como empleador, el nivel de riesgo que va a colocar a su empleado. A su vez, pues, esto significa compensaciones de la ADL y demás si sucede algún accidente, si no quiera suceder algún peligro, entonces algún accidente o alguna cosa de estas, pues puede generar alguna incapacidad temporal o permanente y todo esto pues le puede cubrir la ARL, depende de
bajo el nivel de riesgo en que se tenga. Después, gracias por la atención.